En medio del silbido del viento y el crujido de la madera del astillero en Bergen, una joven humilde se arrodilla bajo la lluvia, limpiando tablones con manos cansadas, sin saber que su genio oculto será el motor de una tormenta emocional. Él, recién llegado como comandante, la humilla con dureza, sin imaginar que desprecia los secretos de una mente brillante. Un plan robado, un diseño que dará vida a una nave, el mismo barco que él preside, y un secreto a punto de salir a flote. ¿Podrá el orgullo admitir la verdad? ¿Servirá el deber cuando el corazón dicta otro rumbo? ¿Desde dónde estás escuchando esta historia? ¿Crees que el amor puede romper muros de clase y orgullo en un romance de época? Bergen, Noruega, otoño de 1858. La bruma descendía lentamente sobre los tejados inclinados de la ciudad portuaria, envolviendo el astillero real en un silencio pesado y húmedo. El sonido de las gaviotas era lejano, como si incluso ellas evitaran posar entre los restos de madera mojada y clavos oxidados. Las tablas del muelle crujían bajo el paso firme de los trabajadores que, como sombras, iban y venían entre los esqueletos de embarcaciones sin alma. Sigrid Halvorsen inclinaba la cabeza bajo la lluvia fina que llevaba horas cayendo sin cesar. Su pañuelo, atado con firmeza sobre el cabello, ya estaba empapado. Las gotas resbalaban por su rostro pálido y se mezclaban con el polvo y la grasa de su labor. Con ambas manos sostenía un balde de agua sucia mientras tallaba con determinación una mancha persistente en las tablas del astillero. Nadie se detenía a mirarla. Nadie la saludaba, porque Sigrid no era más que una limpiadora. A sus 26 años, había aprendido a borrar su presencia, a moverse entre los hombres sin ser notada, a esconder la inteligencia brillante que palpitaba detrás de su mirada penetrante. Solo Knut Andersen, viejo ingeniero naval y amigo de su difunto padre, conocía la verdad, que cada noche Sigrid se encerraba en una buhardilla oscura y dibujaba planos de embarcaciones con una precisión matemática que ningún oficial de la Marina habría alcanzado jamás. Esa mañana, el murmullo se esparció como pólvora entre los trabajadores. Un navío nuevo, el más avanzado que jamás se hubiera construido en Bergen, estaba por ser presentado, diseñado bajo el nombre de otro, construido con manos humildes y con planos que ella misma había trazado sin sospechar que serían robados. Dicen que lo comandará un hombre venido de Copenhague, comentó un joven aprendiz cerca de ella. Un tal Harald Winter. Dicen que viene de la sangre de almirantes. Sigrid apretó los dientes. Ese nombre, Harald, resonó como una amenaza en su mente. Harald Winter, el elegido para tomar posesión de su creación, para posar como dueño de algo que ella había dado a luz entre lágrimas, madera y noches sin sueño. Apretó el trapo con rabia contenida, sintiendo que la humedad del mar no podía compararse al frío que le invadía el alma. Horas más tarde, las campanas del puerto anunciaron la llegada del comandante. La comitiva descendió del carruaje con pasos sincronizados, trajes de gala, botas lustradas, insignias relucientes, y entre ellos una figura alta, de espalda erguida, mirada gélida y paso firme, Harald Winter. Todos se apartaron al verlo avanzar. Todos, menos Sigrid, que seguía arrodillada limpiando una sección del muelle. El comandante se detuvo, la miró de arriba a abajo. Ella no levantó la vista. No quería ver los ojos de un hombre que, sin saberlo, iba a navegar sobre su alma. ¿Qué hace esta mujer aquí, interrumpiendo la inspección?, preguntó en voz alta, sin molestarse en dirigirle la palabra a ella directamente. Un oficial intentó intervenir, pero ya era tarde. Harald dio un paso más cerca. «Que alguien la saque de aquí. Esto no es un establo», añadió con desdén. Sigrid tragó en seco. Sintió cómo el rubor de la humillación le subía al rostro. No dijo una palabra. Se levantó con lentitud, cargó su balde y caminó entre ellos con dignidad. Knut, que observaba desde una esquina, cerró los ojos por un instante. «Un día, Harald Winter», murmuró para sí. «Un día conocerás el peso de tu arrogancia». Esa noche, en su buhardilla, Sigrid desdobló el plano que había copiado en secreto meses atrás.
Sus dedos acariciaron cada línea, cada trazo, cada cálculo. «Que el mar lo juzgue», susurró. Y el viento, silbando entre las rendijas del techo, pareció prometerle que así sería. La mañana siguiente amaneció con un cielo claro pero engañoso. El aire cortaba como cuchillo de hielo, y la quietud del puerto era apenas rota por los martillazos rítmicos que resonaban desde el astillero real. Bergen, aún somnolienta, parecía contener el aliento ante la llegada de su nuevo comandante. Harald Winter se alzó temprano. Había pasado la noche en la residencia del gobernador, como dictaba el protocolo, pero no había dormido bien. La ciudad era más rústica de lo que había imaginado, y el olor persistente a brea, pescado y leña húmeda se le había metido en la piel. Con el uniforme impecable, la espada ceremonial al cinto y una expresión de férrea indiferencia, montó su caballo y descendió hacia el astillero acompañado por 2 oficiales de confianza. La noticia de su llegada al muelle se propagó rápidamente. Los trabajadores formaron una fila irregular, algunos sin saber si debían quitarse el gorro o seguir martillando. Knut Andersen, con su abrigo de lana y sus gafas empañadas, se ubicó entre ellos. Sigrid, de nuevo con su balde y trapo, observaba desde una esquina, medio oculta por un montón de madera apilada. Harald desmontó sin ayuda. Caminó lentamente por el muelle de madera, inspeccionando cada rincón como si el simple contacto visual pudiera revelar defectos. El barco estaba allí, imponente, aún con el andamiaje de las últimas reparaciones. Tenía el casco liso, oscuro, como una fiera dormida. Era, sin duda, una obra magistral. Él no lo sabía aún, pero sus venas ya estaban unidas a esa criatura de madera. «Impresionante», musitó sin emoción. El maestro de obras, Sven Jørgensen, se acercó con una reverencia exagerada. «Comandante Winter, es un honor. Esta embarcación lleva en su estructura los planos más avanzados jamás aprobados por la Marina. Un orgullo para Bergen». «¿Fue usted quien los diseñó?», preguntó Harald sin mirarlo directamente. Sven titubeó. «Los supervisé personalmente, claro. Los planos vinieron de un colaborador anterior, que ya no está entre nosotros». Sigrid cerró los ojos al oír eso. Mentira tras mentira, y nadie la desmentía. Pero lo soportaría, por ahora. Harald subió al barco, seguido por sus oficiales. Caminó por la cubierta, tocó las barandillas, inspeccionó las velas enrolladas, las poleas, los pasillos estrechos. Nada escapaba a su juicio silencioso. No lo impresionaba la belleza del diseño, sino su eficacia. Sus ojos calculaban cómo ese barco se comportaría en alta mar, qué tan fiel sería bajo tormenta, cuántos hombres resistirían en su vientre. «Quiero que este navío esté listo para una travesía de prueba en 5 días», ordenó finalmente. «Cargamento mínimo, tripulación reducida, y que nadie toque nada sin mi aprobación». «Sí, señor», respondió Olavred, su segundo al mando. Al bajar del navío, Harald se detuvo un instante frente a una figura que parecía fuera de lugar. Una mujer con las manos sucias y las botas empapadas, que arrastraba un balde por el muelle. Era Sigrid. La reconoció vagamente. Recordaba haberla mandado apartar el día anterior. La miró con fastidio, como quien ve una mancha que no desaparece. «¿Ella sigue aquí?», preguntó sin disimular su molestia. «Es una empleada del astillero, señor», respondió un obrero con nerviosismo. «Pues que limpie en otra parte. Este muelle está bajo mi jurisdicción desde este momento». Sigrid no respondió. Tampoco se movió. Solo lo miró. Por un segundo, sus ojos se cruzaron. Y en ese cruce, sin palabras, algo se quebró. Harald frunció el ceño. Había algo en esa mirada que le resultaba incómodo. No era sumisión, no era miedo, era juicio. Volvió a montar su caballo sin decir más. Mientras se alejaba, Knut se acercó a Sigrid. «No bajes la cabeza. Él aún no sabe quién eres, pero lo sabrá». Ella apenas asintió. No era el momento de luchar. Todavía no. Esa noche, Harald escribió en su diario de campaña: «La nave parece sólida, mejor de lo esperado, pero hay algo en este lugar. Esa mujer me miró como si supiera algo que yo ignoro. Tal vez solo era una ilusión. Tal vez no.
Y mientras la luna bañaba Bergen con su luz helada, Sigrid trazaba en silencio nuevos planos. No para otro barco, sino para el futuro. El viento silbaba entre las rendijas del techo inclinado de la buhardilla. Afuera, el cielo de Bergen se teñía de tonos cobrizos mientras el sol se ocultaba detrás de los fiordos. En la pequeña habitación, iluminada apenas por una lámpara de aceite, Sigrid desplegaba los pergaminos enrollados que guardaba en una caja de hierro oxidada. Las hojas, aunque dobladas por el uso, aún conservaban la pulcritud matemática de sus líneas. Eran su orgullo, su herencia, su voz. Apoyó los codos sobre la mesa de madera y, con las manos temblorosas, volvió a repasar el diseño del navío. Cada curva, cada refuerzo, cada ángulo de la quilla tenía su sello. Lo conocía como a su propio cuerpo. Sin embargo, esa obra navegaba bajo el nombre de otro. Un golpe en la puerta la hizo sobresaltarse. «Soy yo», dijo Elsa al otro lado. Sigrid abrió y la dejó entrar. La joven modista llevaba un chal de lana y un cesto con pan caliente. «Te ves como un fantasma», murmuró Elsa, dejando el pan sobre la mesa. Dicen que el nuevo comandante recorrió cada centímetro del barco, que no se le escapa nada, excepto la verdad, respondió Sigrid con amargura. No sabe que el barco es mío, que yo lo pensé, lo soñé, lo dibujé, mientras ellos dormían borrachos sobre planos mal hechos. Elsa la miró con ternura. Knut vino a buscarme esta tarde, me pidió que te diera esto. De su bolso sacó un sobre arrugado. Sigrid lo abrió con rapidez. Dentro había una nota escrita con letra firme. Necesitan asistencia técnica para la prueba en mar. El navío tiene desequilibrio en el sistema de contrapeso de babor. Solo tú puedes corregirlo. Haré que seas parte del equipo. Ven mañana al amanecer. Irás bajo otro nombre, HKA. Sigrid se llevó la mano al pecho. Knut no solo la protegía, también la empujaba hacia donde debía estar, aun si era en las sombras. ¿Harás esto?, preguntó Elsa con preocupación. Tengo que hacerlo. No puedo dejar que otro conduzca mi creación a la ruina. La noche fue larga. Sigrid preparó una muda de ropa neutra, pantalones y camisa de lino grueso. Trenzó su cabello y lo escondió bajo una gorra. Sabía que a bordo no debía parecer una mujer. Debía moverse como uno de ellos, hablar poco, escuchar todo. Al amanecer, se presentó en el astillero. Knut la esperaba junto a una carreta cargada de provisiones. «Sube detrás», ordenó en voz baja. No se saludaron. No era el momento. El silencio era su mejor armadura. Ya a bordo, Sigrid fue presentada como un asistente técnico llamado Sigurd Halv. Nadie cuestionó demasiado su presencia. El barco bullía de actividad, hombres asegurando sogas, probando velas, limpiando cubierta. Harald, de pie en la proa, daba órdenes con voz firme, como si ya hubiese nacido para dominar el mar. Sigrid evitó mirarlo. Su corazón latía con fuerza, no por miedo, sino por el deseo feroz de demostrarle quién era ella realmente. Durante el primer día de navegación, las corrientes fueron suaves. El navío se comportaba con nobleza, pero Sigrid notó de inmediato una ligera inclinación al girar hacia estribor. Bajó a la sala de máquinas y revisó el sistema de peso. Un pequeño error de instalación. Lo corrigió con precisión. Fue allí donde Olaf Rudd la observó por primera vez con atención. Se acercó a ella mientras aseguraba una válvula. «No te he visto antes. ¿De qué taller vienes?» «Del viejo Andersen», respondió con voz grave, imitando un tono más masculino. Olaf asintió. Parecía conforme, pero la duda quedó flotando en sus ojos. Al final del día, Harald convocó a los oficiales para una revisión general. Sigrid permaneció cerca, fingiendo revisar una tabla. Escuchó su voz, firme y autoritaria. «La embarcación responde bien. Pero hay ajustes menores que deben hacerse antes de la travesía diplomática a Dinamarca. Quiero un equipo reducido. Nadie sin autorización estará a bordo. Incluido ese nuevo asistente de Andersen», dijo Olaf, señalando sutilmente hacia Sigrid. Harald la miró brevemente. Por un instante, sus ojos se cruzaron otra vez, esta vez sin desprecio, solo evaluación. «Veremos si lo merece», respondió el comandante.
Esa noche, en su camarote improvisado cerca de la bodega, Sigrid escribió en una hoja doblada: «Hoy volví a pisar mi barco. Corrí un error que otros no vieron. Él empieza a notarme. No por mí, sino por lo que hago. Así empieza el cambio. No lo sabe aún, pero camina sobre mi creación, y pronto caminará hacia mi verdad». Y mientras el barco se deslizaba sobre las aguas negras como tinta, ella, escondida bajo un nombre falso, navegaba hacia su destino real. El segundo día a bordo comenzó con una neblina densa que envolvía el navío como un sudario. Las velas, aún plegadas, parecían fantasmas dormidos en la estructura de madera que crujía suavemente con el vaivén de las olas. Los marineros, abrigados hasta las orejas, trabajaban en silencio, sus pasos amortiguados por la humedad que cubría cada rincón de la cubierta. Era un silencio ritual, como si todos supieran que esa embarcación aún no había revelado su verdadero carácter. En medio de ellos, Sigrid, o Sigurd, como ahora debía llamarse, se movía con precaución. Había dormido poco, envuelta en un rincón oscuro junto a la bodega, sobre un saco de lona que apestaba a pescado seco y humedad. Su cuerpo dolía, pero su espíritu estaba firme. Esa era su nave. Lo sabía en cada vibración de la madera bajo sus pies, en cada soga anudada, en cada tabla que había imaginado en la soledad de su buhardilla. No podía permitirse fallar. Caminaba con pasos cortos, procurando no destacar. Mantenía la cabeza baja, el rostro en sombra bajo una gorra de lana gruesa, y hablaba lo justo. Sus manos, endurecidas por años de trabajo silencioso, se movían con la precisión de un cirujano mientras revisaba las válvulas del sistema hidráulico, una innovación que ella misma había sugerido meses atrás. ¡Tú! La voz del comandante cortó el aire con la fuerza de un látigo. Todos se detuvieron. Sigrid sintió que la sangre le abandonaba el rostro por un instante. Alzó la vista y vio a Harald Winter en la parte alta del alcázar, sosteniendo un plano desplegado. «Ven aquí», ordenó. Los marineros la miraron, algunos con curiosidad, otros con sospecha. Nadie conocía del todo a Sigurd Half, ese joven callado que se había sumado al equipo sin explicación oficial. Sigrid respiró hondo y caminó hacia él. A cada paso sentía el peso del engaño, pero también la firmeza de su propósito. «Sí, señor», respondió manteniendo la voz grave, firme. Harald señaló una anotación en la parte inferior del plano. «Explícame esto. Esta doble capa de refuerzo en el casco. ¿Quién la aprobó? No figura en la documentación original». Sigrid se inclinó para mirar el plano, aunque conocía cada línea de memoria. Es una modificación estructural recomendada para estabilizar la embarcación en aguas agitadas. Disminuye las vibraciones y refuerza la resistencia del casco en maniobras cerradas. Harald la miró con intensidad. No estaba acostumbrado a que le dieran explicaciones técnicas con tanta claridad. ¿Y tú lo sabías? ¿Cómo? Fui entrenado por el ingeniero Andersen. Me permitió estudiar los diseños y trabajar con él en ajustes menores. Hubo un breve silencio. Harald no parecía convencido del todo, pero tampoco hallaba error en sus palabras. «Bien, asegúrate de que todos esos ajustes estén debidamente registrados. No tolero improvisaciones». «Sí, señor». Mientras Sigrid se alejaba, sintió un cosquilleo en la nuca. No era miedo. Era algo más peligroso. Había captado su atención. El resto de la jornada transcurrió en medio de preparativos. La travesía de prueba se extendería 3 días por las costas del sur de Noruega. Sigrid se encargó de revisar personalmente los depósitos de agua, la ventilación de la sala de máquinas y el mecanismo de anclaje, detectando pequeñas fallas que corrigió sin alardes. En uno de esos momentos, mientras ajustaba un perno oxidado bajo la escotilla de popa, una sombra se cernió sobre ella. «Trabajas en silencio pero con precisión», dijo Olav, el segundo al mando, con voz baja. Sigrid se volvió con cautela. «Solo hago lo que me pidieron». «¿Y cómo es que no figuran tus antecedentes en ningún archivo del astillero?» El corazón de Sigrid se detuvo un instante, pero su rostro permaneció impasible. «Aprendí en casa. Mi padre fue carpintero naval. Andersen me dio la oportunidad de practicar con él». Olav la observó.
Su mirada no era hostil, pero sí inquisitiva. Este barco es diferente, no solo en su forma, también en su alma. Se nota que fue concebido con una lógica que no es la de siempre, como si alguien hubiera pensado en él como un ser vivo, no como una máquina de guerra. Sigrid bajó la vista. Aquellas palabras, involuntariamente poéticas, le llegaron al alma. Tal vez solo necesitaba ser escuchado. Tal vez, replicó Olaf antes de alejarse. Más tarde, un incidente menor alteró la calma. El timón respondió con retraso a una orden durante una maniobra. Harald, molesto, exigió una inspección inmediata. Los oficiales discutían entre sí mientras buscaban culpables. «Yo puedo revisarlo», dijo Sigrid con decisión. «¿Tú?», preguntó Harald arqueando una ceja. «Sí, señor. He estudiado ese mecanismo. Puedo detectar el fallo con rapidez». Harald dudó, pero asintió. «Hazlo». Sigrid descendió al compartimento del timón. Revisó cada polea, cada cable. Descubrió una pieza floja, un pequeño error de ensamblaje. Lo corrigió en minutos y volvió a cubierta. «Ya está corregido, señor». Harald la miró de nuevo. «¿Y cómo estás tan seguro?» «Porque lo ajusté yo mismo, y sé que ahora funcionará». Harald guardó silencio. Finalmente asintió con un gesto leve. «Toma nota del incidente. Quiero tu informe antes del anochecer». «Sí, señor». Sigrid bajó la cabeza, pero por dentro algo ardía con fuerza. Por primera vez, él confiaba en su criterio. No sabía quién era ella realmente, pero empezaba a verla como alguien capaz, como alguien necesario. Esa noche, desde el camarote, Harald escribió en su diario de campaña. «El asistente Halv tiene agudeza. Ve cosas que otros no es común. A veces me parece otra cosa. Hay algo en su modo de moverse, de hablar, de evitar el centro. No puedo descifrarlo, pero no lo perderé de vista». Sigrid, por su parte, escribía en su cuaderno. «Hoy me habló como a un igual, no como a un subordinado, no como a una mujer. Aún no sabe que lo que navega bajo sus pies es mi alma, mi creación, mi grito silenciado. Pero lo sabrá, y cuando lo sepa, será tarde para mirar hacia otro lado». Y así, en medio del mar, en un navío nacido de sueños robados, dos almas comenzaban a girar una en torno a la otra. Sin saberlo, ya estaban atadas por un lazo más fuerte que cualquier soga, el de la verdad que aún no ha sido dicha. La tercera noche en alta mar trajo consigo un silencio anómalo. El cielo, que al atardecer se mostraba sereno, comenzó a cubrirse de nubes densas como una manta oscura que se extendía desde el horizonte. El viento, primero apenas un susurro, se transformó en un gemido persistente y pronto en un rugido que hacía crujir las velas aún recogidas y sacudía las jarcias como si el barco fuera un juguete entre garras invisibles. Sigrid, que había estado organizando herramientas en la sala de máquinas, sintió un estremecimiento recorrerle la espalda. El olor a sal y ozono era más fuerte que nunca. Subió a cubierta, envuelta en su abrigo de marinero, y se encontró con el caos contenido de la tripulación. Hombres que aseguraban los cabos, oficiales que gritaban órdenes, marineros que corrían de un lado a otro con los rostros tensos por la anticipación de lo inevitable. Harald, desde el alcázar, ordenaba maniobras con voz firme, pero sus ojos no ocultaban la tensión. Olaf Rudd permanecía a su lado, con la mirada clavada en las nubes que se arremolinaban como bestias furiosas sobre sus cabezas. «Aseguren la escotilla de babor, revisen el lastre», gritó Harald, y sus órdenes fueron ejecutadas de inmediato. La tormenta los alcanzó como un puño cerrado. El primer golpe de viento hizo ladear el navío con fuerza. Las olas comenzaron a azotar el casco con violencia, levantando cortinas de agua helada que barrían la cubierta. La embarcación resistía, pero cada crujido era una advertencia de que no había margen para errores. Sigrid, sin esperar órdenes, corrió hacia la bodega de carga. Sabía que el equilibrio del barco dependía de los contrapesos de agua en los compartimentos inferiores. Si uno de ellos fallaba, la nave podía inclinarse peligrosamente. Al llegar, vio que la compuerta del sistema de distribución estaba mal cerrada. El agua se desbordaba de un lado,
creando una acumulación letal. Sin pensarlo 2 veces, se arrodilló en el suelo empapado y comenzó a girar válvulas y ajustar palancas. Sus manos trabajaban con velocidad, pero también con precisión. Era su creación, su hijo de madera, y lo conocía mejor que a sí misma. «Halv, ¿qué estás haciendo ahí abajo?». La voz de Olav resonó desde la escotilla superior. «El compartimento está desequilibrado, voy a corregirlo. Te vas a ahogar si no sales ahora. Entonces moriré haciendo lo correcto». Las palabras salieron de su boca antes de que pudiera filtrarlas. Había demasiado de Sigrid en esa respuesta. Olav la miró con asombro, pero no insistió. Envió a 2 hombres para que la ayudaran, aunque ella ya había logrado estabilizar el sistema. Cuando regresó a cubierta, empapada, con el cabello pegado a la frente, sus ropas pesadas y la piel temblorosa, Harald se acercó a ella con el ceño fruncido. «¿Qué demonios fue eso?». Sigrid respiraba con dificultad. Sus labios estaban morados por el frío. «Una fuga en el sistema de contrapeso. Si no lo corregía, habríamos volcado con la próxima ola». Harald la miró. Su uniforme estaba desordenado, su rostro mojado. Por un instante, no dijo nada. Luego, simplemente, asintió. «Salvaste la nave». No hubo aplausos. No hubo elogios. Solo un reconocimiento seco y brutal, como todo lo que venía de él. Pero para Sigrid, esas palabras fueron más dulces que cualquier condecoración. La tormenta persistió durante horas. Las velas fueron retiradas. El navío navegó a fuerza de timón y coraje. Cuando finalmente el cielo comenzó a abrirse y la luna asomó entre las nubes rasgadas, los hombres colapsaron de agotamiento, uno a uno, en cualquier rincón seco que pudieron encontrar. Harald permaneció solo en la proa, mirando hacia el horizonte. Sigrid, desde un ángulo oculto, lo observaba. Había algo en su silueta recortada contra la noche que le recordaba al lobo solitario que aparece solo después del peligro. No era un héroe, pero tampoco era el villano que había imaginado. Era un hombre, quebrado por sus propias expectativas, tal vez, por un legado que no era del todo suyo. Esa noche, Knut la llamó discretamente al camarote de almacenamiento, donde nadie los vería. «Hablé con Olav», le dijo en voz baja. «Sospecha de ti». «¿De que soy mujer?» «No, de que sabes más de lo que dices, y eso lo intriga». Sigrid cerró los ojos. El comandante también empieza a mirarme distinto. «Ten cuidado. Es un hombre con un mundo dentro. Si lo haces tambalear, puede destruirte sin querer». Sigrid asintió, pero dentro de ella algo había cambiado. Ya no era solo una impostora intentando sobrevivir. Era una mujer que había salvado una nave en medio de una tormenta, que había enfrentado al mar y no había caído. Y Harald lo sabía. Al amanecer, mientras los primeros rayos iluminaban los restos de la tormenta, Harald convocó a Sigrid a su camarote. Era la primera vez que entraba allí. El espacio era sobrio, con mapas colgados en las paredes, una brújula antigua sobre la mesa y una lámpara de aceite que lanzaba sombras vacilantes. «Siéntate», dijo Harald, sin mirarla directamente. Sigrid obedeció. Su cuerpo aún temblaba, pero su espíritu estaba firme. «Lo que hiciste anoche no fue suerte, fue conocimiento, precisión». Sigrid no respondió. «¿De dónde viene eso? ¿Qué más sabes que no has dicho?». Ella levantó la vista. En sus ojos ya no había temor. «Más de lo que imagina, señor. Pero aún no estoy lista para contarlo». Harald la observó en silencio. Por primera vez, vio en ese rostro joven una sombra de algo que le era familiar. Orgullo. «Bien. Tienes hasta que lleguemos al próximo puerto para decidir si me dirás quién eres realmente. ¿Y si no lo hago? Entonces averiguaré yo mismo». Sigrid asintió, no como alguien sometido, sino como una igual. Y mientras salía del camarote, una sonrisa fugaz cruzó sus labios. La tormenta había pasado, pero lo que venía sería aún más intenso. El puerto de Kristiansand aparecía en el horizonte como una promesa de tierra firme tras días de sacudidas, frío y miradas inquisitivas. La tripulación, exhausta pero orgullosa, preparaba el atraque con precisión casi ceremonial. La prueba había sido superada.
El navío se había comportado con honor, lo que ninguno decía en voz alta, pero muchos comenzaban a pensar, era que eso no se debía solo al comandante Winter, sino también al silencioso asistente que lo había enfrentado al mar con valentía y sabiduría. Sigrid descendió al puerto con los demás, aún bajo el disfraz de Sigurd. La ciudad, más pequeña y discreta que Bergen, ofrecía poco más que una taberna y un pequeño salón de reuniones donde los oficiales debían presentarse ante las autoridades locales para registrar su paso. Era un evento formal, sin importancia táctica, pero que representaba algo importante para Harald, una oportunidad de demostrar control. Pero no fue una tarde común. A las puertas del salón, un grupo de oficiales navales esperaba a Harald, entre ellos el almirante Berglund, conocido por su frialdad y su interés en detectar anomalías dentro de la cadena de mando. Lo acompañaban varios escribanos y un emisario del Ministerio de Defensa. Harald los recibió con cortesía, pero sin entusiasmo. Pronto entendió el motivo de su presencia. Una inspección no programada. Una revisión del comportamiento de la tripulación, sus decisiones durante la tormenta y especialmente del nuevo diseño del navío. Hemos recibido informes contradictorios sobre quién tomó las decisiones clave durante la emergencia, dijo Berglund con tono gélido. Algunos informes apuntan a un tal Sigurd Half. ¿Quién es? Harald, de pie, con los brazos cruzados, lanzó una mirada breve hacia Sigrid, que permanecía entre los marineros, medio escondida detrás de una caja de suministros. Un asistente técnico asignado por el ingeniero Andersen. Intervino bajo mi supervisión. «Queremos oírlo», interrumpió Berglund. «Que hable ese hombre». La tensión se hizo espesa. Sigrid supo, en ese instante, que no podía escapar. Si hablaba con su voz real, todo se derrumbaría. Si mentía, pondría en riesgo a Knut y a Harald. Respiró hondo. Dio un paso al frente. «Fui yo quien intervino en la sala de lastre durante la tormenta», dijo con voz disfrazada. «Detecté la fuga. Tomé la decisión de cerrar el flujo y estabilizar la nave. Fue una reacción técnica, no una orden estratégica». Berglund la observó con detenimiento. «¿Cuál es su formación?» «Aprendí con Andersen y estudié por mi cuenta». «¿Y su nombre completo?» Sigrid vaciló. Luego con voz firme respondió. «Sigurd Halvorsen». El almirante anotó algo, pero no parecía convencido. «Hay una familiaridad en tu mirada. ¿Nos hemos visto antes?» Harald dio un paso al frente. «Con su permiso, almirante, lo que importa aquí no es de dónde viene, sino lo que logró. La nave resistió gracias a una decisión que yo mismo aprobé». Berglund levantó la ceja. No le gustaba ser interrumpido. «¿Entonces admite que delegó decisiones técnicas en un asistente sin rango?» Harald mantuvo la mirada fija. «Admito que sé reconocer el talento donde aparece, incluso si llega disfrazado». La frase resonó más allá de su intención. Sigrid lo sintió. Era como si él estuviera diciéndole que ya lo sabía, que la verdad comenzaba a asomar entre las costuras de su disfraz. La reunión concluyó sin sanciones, pero con muchas preguntas flotando en el aire. De vuelta en la taberna, Sigrid se sentó sola en un rincón. El ruido de los marineros brindando le llegaba distante, como si estuviera bajo el agua. Harald apareció sin previo aviso. Se sentó frente a ella. No traía su gorra ni su espada ceremonial. Solo una copa de licor en la mano. «No me has dicho aún quién eres». Sigrid lo miró. Ya no podía seguir huyendo. «¿Y usted qué cree?» Harald la estudió en silencio. Luego, dejó la copa sobre la mesa. «Creo que eres más de lo que dices. Que hay una historia en tus ojos que no cuadra con tu voz ni con tu ropa. Y creo que esa historia me pertenece también, de alguna forma». Ella bajó la vista. «No estaba preparada para encontrarme con usted, ni con esto». «¿Con qué?» «Con la posibilidad de que alguien me viera, realmente». Harald se inclinó hacia ella, sin tocarla. «No te veo aún, pero empiezo a mirar». Sigrid tragó en seco. Algo se rompió dentro de ella. Una barrera que había construido con años de desprecio, de soledad, de ser invisible. «Mi nombre es Sigrid Halvorsen y ese barco fue diseñado por mí». Harald no se sorprendió, solo asintió. «Lo supe cuando lo vi en acción.
Se quedaron en silencio. No había ira ni escándalo, solo una revelación que flotaba como un secreto compartido. ¿Y ahora?, preguntó ella. ¿Qué van a hacer? Harald la miró fijamente. Nada, porque no me corresponde juzgar a quien dio vida a mi nave. Esa noche, mientras Bergen dormía a kilómetros de distancia y el mar comenzaba a calmar sus olas, Sigrid Halvorsen ya no era una sombra. Había hablado, había sido oída. Y aunque no había recibido perdón ni reconocimiento oficial, había ganado algo mucho más valioso: el principio de una verdad compartida. La bruma del amanecer se deslizaba como un velo sobre la cubierta del navío, tiñendo de gris el horizonte, mientras Bergen aún dormía más allá de las montañas. El mar, calmo después de días de tormenta, reflejaba un cielo limpio pero impenetrable. Los hombres de la tripulación, aunque aliviados por el retorno inminente, sentían que algo intangible flotaba en el ambiente. Un silencio cargado, como si el barco mismo respirara con cautela. Harald Winter despertó sobresaltado. No había tenido pesadillas, pero la carta sobre su escritorio lo había mantenido en vilo durante toda la noche. La había leído al menos 5 veces, y cada vez una parte de él se desmoronaba un poco más. No eres hijo del almirante Erik Winter. Esa frase, escrita con la caligrafía elegante y severa de su madre, Madame Johanna, perforaba su conciencia como un clavo en carne viva. El apellido que había llevado con orgullo, que había defendido en cada batalla, en cada discurso, en cada humillación infligida a otros, ahora se revelaba como una máscara, una ilusión construida para ocultar una verdad incómoda. Se levantó y se lavó el rostro con agua helada. Se observó en el espejo del camarote. Allí estaba él, con la misma expresión de siempre, mandíbula firme, ojos fríos, porte marcial. Pero algo había cambiado. Por dentro, no se reconocía. Por primera vez en años, no sabía quién era. El timbre del reloj del barco lo sacó de su letargo. Era la señal del cambio de guardia. Decidió subir a cubierta. El aire fresco le pareció un alivio, como si pudiera lavar el veneno que bullía en sus pensamientos. Caminó en silencio, saludando con un leve gesto de cabeza a los marineros que lo miraban con respeto, pero también con una nueva forma de curiosidad. Desde el incidente en Kristiansand, Harald ya no era el mismo comandante distante. Algo en él había cedido, y todos lo notaban. Al llegar a popa, la vio. Sigrid estaba arrodillada, ajustando unas poleas bajo una lona. Su cabello estaba recogido bajo la gorra, pero un mechón rebelde escapaba y brillaba bajo la tenue luz matutina. Harald sintió un nudo en la garganta. Ella era la única constante verdadera que había encontrado en ese mar de mentiras. Aunque su presencia también lo desafiara, también lo confrontara, se había convertido en un faro. «Necesito hablar contigo», dijo sin rodeos. Sigrid se levantó con lentitud. Su rostro mostraba sorpresa, pero no temor. «¿Aquí?» «No, en mi camarote. No quiero que nadie escuche esto». La llevó consigo sin añadir más palabras. Al llegar, cerró la puerta con llave. Sigrid se mantuvo cerca de la entrada, de pie, con los brazos cruzados. Harald caminó hasta el escritorio, recogió la carta y la extendió sobre la mesa. «Léela», ordenó. Sigrid dudó, pero obedeció. Sus ojos recorrieron las líneas con rapidez, su rostro inmóvil. Cuando terminó, levantó la vista. «Lo siento». «¿Por qué?» «Porque es doloroso descubrir que todo lo que te definía era una mentira. Porque yo sé lo que es eso». Harald se sentó en la silla junto a la ventana. Sus manos temblaban levemente. «No tengo derecho a ese apellido, ni al uniforme, ni a esta nave. Quizás nunca lo tuve». «No digas eso», replicó Sigrid. «Tu madre puede haber mentido, pero tú construiste tu camino con tus propias decisiones». Harald soltó una carcajada seca. ¿Decisiones? ¿Como despreciar a una mujer solo por llevar un balde de agua en un astillero? ¿O imponer silencio con la mirada porque aprendí que el poder está en quien calla al otro primero? Sigrid se acercó lentamente. El poder está en quien no deja que le quiten la voz. Yo lo aprendí de la forma más cruel,
pero no por eso voy a dejar que tú te derrumbes ahora. Harald alzó la mirada. Sus ojos por primera vez estaban húmedos. No quiero que me perdones, no merezco tu respeto, pero necesito tu ayuda. Sigrid se sentó frente a él. Por un instante se olvidó de los años de humillación, de invisibilidad. Allí estaban los dos heridos, dos exiliados de sus propias identidades. Dime qué necesitas. Quiero construir algo real, algo que no venga de un apellido ni de una herencia. Quiero que diseñes el próximo navío, y quiero presentarlo contigo, como socios. Sigrid lo observó en silencio. En sus ojos no había romanticismo ni rendición, solo un reconocimiento profundo de que aquel hombre que la había desafiado, despreciado, ahora estaba desarmado ante ella. Haré los planos, pero no porque tú me lo pidas, lo haré porque es lo que siempre debí hacer. ¿Y me dejarás estar a tu lado? Eso dependerá de lo que hagas con lo que ahora sabes. Un golpe en la puerta los interrumpió. Era Knut. ¿Puedo pasar? Harald abrió. Justo a tiempo, dijo Sigrid. Estábamos por hablar de construcción naval. Knut traía consigo un cilindro de cuero. Lo abrió y desplegó varios planos sobre la mesa. Eran dibujos preliminares de una nueva embarcación, más esbelta, más rápida, con compartimientos internos rediseñados para eficiencia y defensa. Estos planos, empezó Knut, los presentaremos en la próxima exposición técnica de la Marina Real, y quiero que tú, mirando a Sigrid, los defiendas, ya no como asistente, sino como la ingeniera que los creó. Harald miró a Knut con respeto. ¿Y si alguien cuestiona su derecho a estar allí? Entonces tendrá que enfrentarse conmigo, respondió el viejo ingeniero con una sonrisa. Sigrid sonrió por primera vez en días. Haré los ajustes esta noche, pero necesito trabajar en paz. Tendrás todo lo que necesites, dijo Harald, empezando por mi silencio, si así lo deseas. No quiero silencio, quiero verdad. Y en esa pequeña sala, entre papeles, heridas abiertas y una vela temblorosa, 3 personas comenzaron a reconstruir algo que ninguna tormenta podría derribar: dignidad compartida. El regreso a Bergen fue silencioso, pero cargado de expectación. El navío se deslizaba por el fiordo como una criatura herida, orgullosa, pero aún atenta a cada sombra. Desde el puerto, el astillero aguardaba con su rutina de martillazos, humo y gritos entrecruzados. Pero en esa mañana gris, no sería el sonido del metal ni el olor a brea lo que marcaría la jornada, sino el retorno de un barco comandado por un hombre desarmado y una mujer que ya no podía ocultarse. Sigrid permaneció en la bodega durante el atraque. No quería ser vista. No aún. Harald le había ofrecido su protección, pero sabía que en tierra firme no bastaba con promesas. Allí reinaba el juicio, las lenguas afiladas, la hipocresía institucional. Sabía que su momento llegaría, pero debía ser cuando ella lo decidiera. Knut descendió primero. Luego, Harald, con paso firme y rostro inexpresivo, saludó a los representantes de la marina con una ceremonia breve. Olaf, desde un costado, lo observaba con creciente sospecha. Algo había cambiado en su comandante, y no podía aún descifrar si aquello lo fortalecía o lo debilitaba. Pero entre los que aguardaban en el muelle, oculto tras un grupo de trabajadores, se hallaba una figura que hervía de odio: Sven Jørgensen. Su rostro, redondo y curtido, mostraba una sonrisa contenida, casi venenosa. Llevaba semanas sabiendo que el diseño del navío no era suyo, aunque él lo había presentado como tal. Había escuchado los rumores sobre una mujer disfrazada a bordo, sobre un asistente que parecía saber demasiado. Y ahora, por fin, tenía confirmación. Esa noche, mientras los oficiales celebraban una cena informal en el comedor del astillero, Sven interceptó a Olaf en el patio trasero. Fingió cordialidad. «Buen regreso, Capitán Roth». «Gracias», respondió Olaf desconfiado. «¿Puedo ayudarte?» Sven bajó la voz. «He oído cosas preocupantes sobre el nuevo diseño, sobre un supuesto asistente que no es lo que dice ser. ¿No le parece curioso que justo ahora el comandante quiera reorganizar toda la estructura técnica?» «¿Qué estás insinuando? Solo digo que
Si una mujer estuviera manipulando decisiones técnicas, eso pondría en tela de juicio toda la misión, y al propio comandante. Olaf se mantuvo inmóvil. Sven le sonrió como un mercader que ofrece veneno en copa de oro. Sé quién es. Su verdadero nombre es Sigrid Halvorsen, hija de un carpintero pobre, sin título, sin autorización alguna para diseñar. Si esto sale a la luz, bueno, ya sabes cómo reaccionan en Oslo ante escándalos de este tipo. ¿Y qué quieres? Solo justicia, que se sepa la verdad, y que el crédito regrese a quien lo merece. ¿A ti? No seas ingenuo, Rudd. Si el barco funciona, todos ganamos. Pero si se descubre que fue diseñado por una mujer sin licencia, tú también caerás por encubrimiento. Olaf lo observó con frialdad. Ten cuidado, Jorgensen. A veces las redes que uno lanza para atrapar a otros terminan por estrangularnos. Sven se encogió de hombros. Advertido estás. Mientras eso ocurría, Sigrid trabajaba en la buhardilla de Knut, afinando los planos del nuevo navío. Sus manos se movían con precisión, pero su mente estaba intranquila. Sabía que no podía esconderse por mucho más tiempo. Elsa la visitó al anochecer. Se rumorea que Sven está hablando con oficiales. Dice que va a revelar todo. Sigrid soltó el lápiz. Entonces es hora. ¿De qué? De que la verdad deje de ser un rumor. Al día siguiente, Harald convocó a una reunión en el salón principal del astillero. Acudieron los jefes de obra, los ingenieros y algunos representantes de la marina. Vamos a presentar la propuesta de un nuevo navío, pero antes, dijo Harald mientras todos tomaban asiento, es necesario reconocer un error. El murmullo fue inmediato. El diseño del barco que todos han alabado, continuó, no fue obra del señor Sven Jorgensen, como se informó. Fue elaborado, en su totalidad, por una mujer que trabajó en este astillero bajo la sombra del desprecio. Su nombre es Sigrid Halvorsen. Un silencio sepulcral invadió la sala. Algunos rieron con incredulidad. Otros se voltearon hacia Sven, que empalideció al instante. «Esto es un insulto», rugió él. «Esa mujer fue una limpiadora, una vulgar impostora». Sigrid, que aguardaba detrás de la puerta, entró con paso firme. Su vestido era sencillo, pero su mirada cortaba como acero. «Soy la impostora que corrigió tus errores estructurales, Sven. La que salvó ese barco en plena tormenta, y la que hoy exige su lugar, no como mujer, sino como creadora». Harald permaneció en silencio. No era su momento, era el de ella. Sigrid se acercó a la mesa y desplegó los nuevos planos. Este es el próximo diseño, más eficiente, más resistente, más humano. Si quieren rechazarlo porque viene de una mujer, háganlo. Pero luego, cuando los barcos se hundan por culpa del ego masculino, recuerden que tuvieron la opción de elegir el talento. El salón quedó mudo. Finalmente Knut se levantó. Respaldamos cada línea de ese diseño. Y también respaldamos a su autora. Uno a uno, otros ingenieros comenzaron a asentir. Incluso Olaf, después de un momento de duda, se puso de pie. Sven salió sin decir palabra. Y así, en una sala donde las mujeres nunca habían tenido voz, la de Sigrid resonó como un trueno. Esa noche, en la soledad de la buhardilla, Harald la visitó. «Te enfrentaste a todos, con más coraje del que yo jamás tuve». «No fue coraje, fue necesidad». «Quiero estar contigo, Sigrid, no como tu protector, sino como tu igual». Ella no respondió de inmediato. Luego le extendió los planos. «Entonces empecemos de nuevo, en este proyecto. Y quizás también fuera de él». Harald los tomó, y con ellos tomó también su lugar en una historia que ya no le pertenecía solo a él. Bergen despertaba bajo una lluvia fina, como si el cielo también dudara de qué hacer con lo que estaba por caer. El regreso del navío diseñado en secreto por una mujer ya no era solo un rumor, era una llama que ardía en cada rincón del puerto. Las calles empedradas, el mercado, los corredores del astillero, todos murmuraban un mismo nombre: Sigrid Halvorsen. Mientras tanto, ella se mantenía recluida en la buhardilla de Knut, trabajando en silencio. El plano del nuevo navío reposaba desplegado sobre la mesa, pero no era eso lo que ocupaba su mente. Las voces de la ciudad le llegaban como ecos filtrados por las paredes, rumores que se convertían en cuchillos, comentarios que desgarraban más que la ignorancia. Una mujer no puede diseñar barcos.
Debe haber sido un truco de ese Winter. ¿Y si esto destruye la Marina Real? Elsa, fiel como siempre, la visitaba cada tarde. Están hablando de ti en el ayuntamiento. Algunos quieren que comparezcas. Otros quieren silenciarte. ¿Silenciarme cómo? De la forma que han usado siempre. Dudas, humillación pública, aislamiento. Sigrid no respondió. Se acercó a la ventana y miró hacia el astillero. La silueta del barco que ella había imaginado se recortaba contra el cielo gris. Su creación, su legado y ahora su amenaza. Al día siguiente llegó la notificación. Un comité naval celebraría una audiencia informal en el puerto de Ålesund. No tenía autoridad legal, pero sus opiniones influenciaban decisiones políticas. Harald, al leerla, apretó los dientes. «Esto es una trampa», dijo, arrojando la carta sobre la mesa. «Lo sé», respondió Sigrid. «No tienes que ir. Puedo enfrentar esto solo. Alegaré responsabilidad exclusiva». «No, Harald. Esta vez no me esconderé. Me han llamado como culpable. Iré como autora». El viaje hasta Ålesund fue largo y tenso. El mar estaba sereno, pero las miradas en cubierta no lo estaban. Algunos marineros evitaban a Sigrid. Otros la observaban con curiosidad. Olaf permanecía en silencio, pero no era hostil, solo prudente. Knut, por otro lado, era una sombra protectora, siempre cerca, siempre atento. Al llegar, fueron recibidos con frialdad. El comité los esperaba en un edificio de piedra junto al muelle. 3 hombres mayores, uno con uniforme de almirante retirado, otro con capa de comerciante, y un tercero con anillos de oro que delataban su origen aristocrático. Junto a ellos, 2 secretarios tomaban notas sin levantar la vista. Sigrid fue llamada primero. Cruzó la sala con la cabeza alta, aunque sentía que sus piernas eran de plomo. No llevaba uniforme, ni galas. Solo su vestido de lana, su cuaderno de apuntes, y la verdad colgando como una cadena invisible de su cuello. «Señorita Halvorsen», comenzó el almirante, ¿admite haber abordado un navío militar bajo identidad falsa? Sí. ¿Admite haber actuado como técnico naval sin acreditación formal? Sí. ¿Y también es cierto que presentó diseños bajo otro nombre? No. Mis diseños fueron tomados sin mi permiso por un tercero. Cuando tuve la oportunidad de corregir, lo hice. ¿Tiene pruebas? Sigrid desplegó sus planos. En ellos, había anotaciones que correspondían con modificaciones ejecutadas durante la travesía. Harald, que aguardaba en el fondo de la sala, cerró los ojos un instante. Conocía cada una de esas marcas. Las había visto tomar forma en el barco. Aquí están las firmas de cada ajuste. Pueden verificarlas con los registros del navío. El aristócrata carraspeó. Señorita, aunque usted tenga razón técnica, este no es un juicio de ingeniería, es un juicio de principios. Usted violó el protocolo, se infiltró en una estructura jerárquica, burló un sistema. Porque ese sistema nunca me habría escuchado si me presentaba con faldas, replicó Sigrid. Y si tengo que romper una regla injusta para salvar un barco, lo haré de nuevo. Los jueces se miraron. No esperaban esa respuesta. «Gracias», dijo el almirante. «Puede retirarse». Sigrid regresó a su asiento. Harald fue llamado a continuación. Su uniforme estaba impecable, pero en su rostro se dibujaba una mezcla de orgullo y rabia contenida. «Comandante Winter, ¿encubrió usted a esta mujer?» «No, la protegí. Hay una diferencia». «¿Por qué?» «Porque ella salvó la misión. Porque ella es la mente detrás de la embarcación que ustedes ahora alaban. Y porque entendí, por primera vez en mi vida, que los verdaderos méritos no siempre vienen con título ni apellido. ¿Está usted dispuesto a asumir las consecuencias? Sí. Si defender el talento de una mujer es un crimen, entonces cúlpeme a mí primero». El silencio en la sala fue denso como brea. Al salir, una multitud se había congregado frente al edificio. Algunos portaban pancartas, otros solo insultos. Había curiosidad, burla y odio en el aire. «Usurpadora! ¡Maldita bruja del astillero! ¡Devuelve el uniforme a los hombres!» Sigrid intentó mantener la calma, pero cuando una piedra la golpeó en el brazo, se tambaleó. Harald sacó su sable. «¡Retrocedan!», rugió. Knut y Olaf intervinieron también.
Elsa, que había viajado en secreto, empujó a Sigrid hacia una puerta lateral. Lograron escapar por un callejón hasta una posada humilde. Allí, en una habitación con paredes de madera y olor a humedad, Sigrid se dejó caer sobre la cama. No lloró, no gritó, solo se cubrió el rostro con las manos. Harald entró poco después. ¿Estás herida? No. ¿Qué sientes? Vacío. Se sentó a su lado, le tomó la mano. Lo siento. No, no lo sientas. Esto era inevitable. La verdad siempre incomoda a los que viven cómodos en la mentira. Harald se inclinó hacia ella. Quiero que sepas algo. No solo te admiro, te necesito. No como asistente, como aliada, como mi igual. Sigrid lo miró a los ojos. Entonces camina a mi lado, no delante, no detrás, a mi lado. Harald asintió. Y en ese cuarto oscuro, dos almas rotas se prometieron algo más fuerte que el amor, la alianza de quienes han conocido el abismo y han decidido emerger juntos. El viaje de regreso a Bergen fue silencioso, pero no por falta de pensamientos. El navío avanzaba lentamente, cortando el agua gris como si cada ola llevara consigo una carga de incertidumbre. En cubierta, los marineros trabajaban con mecánica obediencia. Nadie hablaba del incidente en Ålesund, pero todos lo llevaban en la mirada. La imagen de Sigrid, sola ante una multitud que la llamaba impostora, no podía borrarse tan fácilmente. Sigrid permanecía en su camarote la mayor parte del tiempo. La herida en su brazo, producto de la piedra lanzada, estaba vendada, pero no era esa la que más dolía. Era el silencio posterior, el vacío que viene después del coraje, cuando ya no hay marcha atrás y todo depende del juicio de otros. La ciudad a la que regresaba no era la misma que había dejado. Ahora Bergen la esperaba con ojos divididos, unos ansiosos por verla caer, otros esperando que resistiera como símbolo de algo nuevo. Harald pasaba largas horas en su escritorio. La carta que recibiera de Oslo confirmaba sus temores. Una delegación real viajaría en pocos días a Bergen para evaluar personalmente la situación. Lo que estaba en juego no era solo su cargo, sino toda su reputación, y más aún, la legitimidad de Sigrid como ingeniera. Knut, por su parte, había iniciado discretas reuniones con aliados antiguos. Sabía que no podían confiar en los procedimientos oficiales. Si querían salvar a Sigrid, debían mover las piezas correctas entre los bastidores del poder. En cuanto tocaron tierra, la estrategia se puso en marcha. Elsa fue la primera en actuar. Visitó a las esposas de varios oficiales retirados, mujeres de influencia en los círculos sociales de Bergen. Les habló de Sigrid no como ingeniera, sino como mujer, valiente, sola, digna. Despertó empatía donde no había admiración. Mientras tanto, Knut y Olav confrontaron a Sven en la sede del gremio naval. «Tus días de engaño han terminado», dijo Olav. «Hemos recopilado declaraciones, copias de planos, firmas técnicas. Sabemos que usaste el diseño de Sigrid como si fuera tuyo». Sven, arrinconado, intentó desmentirlos. ¿Y quién va a creerles? ¿A un viejo nostálgico y a un capitán que perdió el respeto de su tripulación? «Yo», dijo una voz firme desde la entrada. Era Madame Johanna Winter. La madre de Harald, siempre distante, había llegado sin anunciarse. Su presencia paralizó la sala. Vestía de negro riguroso, con un broche de plata en forma de ancla prendido al pecho. «He leído el informe completo», dijo. «He confirmado cada dato y he decidido actuar. Si Sigrid Halvorsen cae, mi hijo caerá con ella, y yo no permitiré que el apellido Winter se hunda por culpa de un mediocre como tú, Jorgensen». Sven palideció. Nunca pensó que la madre del comandante intervendría a favor de una mujer como Sigrid. Usted no puede decidir por la marina. Pero puedo hablar con el rey, y créeme, él sí escucha mi voz. Sven salió en silencio. Sabía que había perdido. Esa noche Sigrid fue invitada a una cena privada organizada por la familia Winter. Dudó en asistir, pero Elsa la convenció. «No tienes que demostrar nada, solo entra con la cabeza alta, eso basta». La casa Winter era fría, solemne.
Los retratos de generaciones anteriores observaban desde las paredes con mirada severa. Sigrid, vestida con un sencillo traje azul oscuro, subió las escaleras con paso firme. En el salón principal la esperaba Harald, de pie, con las manos cruzadas a la espalda. A su lado, Madame Johanna. «Gracias por venir», dijo la mujer. «No estoy segura de por qué estoy aquí». «Porque he cometido muchos errores», respondió Johanna. «Crié a un hijo sobre una mentira. Lo empujé a ser alguien que no era. Y cuando vi que empezaba a pensar por sí mismo, quise frenarlo. Pero tú lo liberaste». Sigrid la miró con cautela. «¿Y qué desea de mí?» «Que no lo abandones, porque sin ti todo lo que ha construido se desmoronará». Harald se acercó con el rostro tenso. «No quiero que te sientas obligada a quedarte, Sigrid. Solo quiero que sepas que, si decides quedarte, no serás más mi sombra. Serás mi luz». Ella lo miró largamente, luego habló con suavidad. «Solo bajo una condición, que nadie más vuelva a hablar por mí». «Hecho». En los días siguientes, la delegación real llegó a Bergen. Revisaron el navío, entrevistaron a la tripulación, leyeron los informes técnicos. El veredicto oficial se pospondría unos días, pero algo ya era claro. El escándalo no había sido suficiente para destruirla. Una mañana, Harald se presentó en la oficina del astillero con una petición formal. «Deseo renombrar la embarcación. Ya no será Fjellstorm. A partir de hoy, se llamará Sigrid». Hubo un murmullo general. «¿Estás seguro?», preguntó un oficial. «¿No teme que eso genere más controversia?». «Lo estoy, porque ese nombre le pertenece desde el inicio, solo que no lo sabíamos». Y así, ante los ojos de una ciudad que comenzaba a dividirse entre el viejo mundo y el nuevo, un barco cambió de nombre, y con él cambió también la dirección del viento. Sigrid observó la ceremonia desde lejos. No necesitaba estar en el centro, porque por primera vez el mundo comenzaba a girar hacia donde ella miraba. El cielo de Bergen amaneció plomizo, cubierto por nubes que no se decidían a liberar la lluvia. Era el tipo de día en que la ciudad parecía contener el aliento, como si supiera que algo importante estaba por suceder. Y así era, porque esa mañana el gran salón del astillero real se preparaba para albergar una audiencia que no solo evaluaría un diseño naval, sino también el valor, la inteligencia y la dignidad de una mujer que había osado romper las reglas del poder. Los bancos de madera fueron alineados. Las lámparas de aceite colgaban del techo como testigos silentes. A un costado, los miembros del comité naval, 5 hombres de mediana y avanzada edad, con semblantes duros y trajes oscuros. Frente a ellos, una tarima baja con una mesa y 2 sillas, una para el acusado, otra para su defensor. Afuera, la ciudad bullía. Hombres con gorros de lana, mujeres con mantones apretados sobre los hombros, niños curiosos. Todos querían saber qué pasaría con la mujer que, decían, había humillado a la marina con su simple existencia. Unos querían verla exonerada, otros destruida. Sigrid Halvorsen llegó al astillero acompañada de Elsa, que le ajustó la capa en silencio. Harald la esperaba en la entrada. Vestía su uniforme con sobriedad, sin medallas, sin pretensión. «Están todos», dijo. «Algunos a favor, otros no tanto». Sigrid asintió. Sus pasos eran firmes, pero su corazón latía como un tambor en su pecho. «Esta vez hablaré por mí misma. Y yo estaré allí si caes». «No caeré», susurró ella. «Esta vez seré yo quien dicte la altura de mi caída». Entraron juntos. El murmullo cesó. Todos los ojos se volvieron hacia ella. Uno de los jueces, el almirante Eyvind Storre, tomó la palabra. «Estamos aquí para esclarecer una cuestión que ha perturbado el orden naval y social de nuestra ciudad. La señorita Sigrid Halvorsen, sin licencia ni formación formal, ha sido acusada de haber diseñado una embarcación bajo identidad falsa. Hoy se le concederá la palabra para defenderse. Después, este consejo deliberará». Sigrid se adelantó. No llevaba apuntes. No había discurso preparado, solo su voz. «Señores, no vengo a pedir perdón, tampoco a suplicar reconocimiento. Vengo a exponer hechos». Se detuvo y desenrolló un pergamino cuidadosamente conservado. Lo colocó sobre la mesa frente a los jueces. «Este es el diseño original del navío,
Fue elaborado por mí en la buhardilla donde vivía durante las noches en que limpiaba este mismo astillero. El diseño fue entregado por error, o quizás con intención, por el señor Sven Jørgensen, quien lo presentó como suyo. ¿Tiene cómo probar que fue usted quien lo dibujó?, interrumpió uno de los jueces. Sí. En la parte inferior de cada página hay marcas en código que corresponden a un cuaderno que guardo conmigo. Son cálculos que solo yo podía interpretar, porque los desarrollé sin acceso a herramientas oficiales. Sacó su cuaderno, lo abrió ante ellos. Knut, que estaba entre los presentes, se puso de pie. Yo vi esos cálculos. La ayudé a verificar algunos cuando su padre murió. Les aseguro que no son copiados, son originales. El juez lo miró. ¿Está usted dispuesto a testificar formalmente? Sí. Harald también se adelantó. Durante la travesía de prueba, fue Sigrid quien identificó y corrigió una falla crítica en el sistema de lastre. Sin su intervención, la nave habría volcado durante la tormenta. ¿Y usted sabía quién era ella? Lo descubrí en el mar, y decidí protegerla no por compasión, sino por respeto. El almirante Storre asintió. Luego llamó a Sven Jørgensen. El hombre entró con expresión tensa. Miró a Sigrid con rabia. ¿Niega haber presentado este diseño como suyo? Sí, lo adapté, pero la idea no era solo de ella. ¿Puede demostrar que lo adaptó? Sven vaciló. Yo tenía acceso a mejoras, solo no las documenté. ¿Por qué no mencionó su colaboración en su informe original? Sven no respondió. El silencio fue su confesión. Tras una pausa, el almirante anunció un receso de 1 hora para deliberar. Sigrid salió al patio del astillero. La brisa era fría, pero el aire le supo a libertad. Elsa se le acercó y le entregó una taza de té caliente. No importa el veredicto, hoy ganaste. No vine a ganar, Elsa. Vine a limpiar mi nombre. Y lo hiciste. Incluso si ellos no lo aceptan, la ciudad ya sabe quién eres. Harald se acercó también. Has cambiado algo en todos nosotros, Sigrid. Incluso en mí. Ella lo miró con ternura. Tú también cambiaste. Antes no habrías admitido que te equivocaste. Antes no sabía lo que era mirar a alguien y ver su verdad. Regresaron al salón. El almirante Storre pidió silencio. Este consejo ha deliberado. Reconocemos que la señorita Halvorsen fue la autora intelectual y técnica del diseño del navío. También admitimos que su actuación durante la misión fue esencial para el éxito de la operación. Una pausa, luego. Sin embargo, también reconocemos que violó las normas establecidas al ocultar su identidad. Por tanto, se le aplicará una sanción simbólica. No podrá diseñar para la Marina por el periodo de 6 meses. Sigrid asintió. No esperaba benevolencia completa, pero había algo más en la resolución. No obstante, continuó Storre, este consejo recomienda que, al término de ese plazo, se le extienda una oferta formal para integrarse como ingeniera naval bajo licencia provisional. La sala estalló en murmullos. Algunos aplaudieron, otros simplemente asintieron con respeto. Sigrid respiró hondo. No era una victoria total, pero era suficiente. Esa noche, al volver a su buhardilla, se sentó frente a su mesa de trabajo. Sacó un nuevo pergamino en blanco. Lo alisó con las manos. Harald apareció en la puerta. ¿Qué haces? Empiezo el próximo. ¿Un barco? No, una vida. Él sonrió. Se sentó a su lado. Y por primera vez diseñaron algo juntos. El cielo de Bergen amaneció despejado, como si el clima, por una vez, se negara a ser reflejo de la incertidumbre que reinaba en los corazones de quienes vivían cerca del astillero. El aire era fresco, pero no cortante. El mar, tranquilo, con una serenidad engañosa. En el centro de todo eso, en una pequeña buhardilla iluminada por la tenue luz del amanecer, Sigrid Halvorsen sostenía entre sus dedos una carta sellada con lacre rojo. Señorita Halvorsen, la Comisión Técnica de Embarcaciones Reales ha revisado con admiración los informes provenientes de Bergen sobre sus diseños navales. A pesar de los métodos no convencionales que la llevaron a ser conocida, creemos firmemente que su talento es demasiado valioso para ser ignorado. Por ello, le extendemos una invitación formal para incorporarse a nuestro cuerpo de ingenieros en Dinamarca, con rango honorario y pleno acceso a los recursos de la Marina Real.
Su visión nos sería de gran utilidad. Esperamos su respuesta en un plazo no mayor a 15 días. Sigrid leyó la carta por tercera vez. Su mente estaba en ebullición. La niña que una vez se había escondido bajo una mesa del astillero para espiar los planos de los ingenieros, ahora recibía una oferta que habría parecido un sueño imposible. Una voz oficial, real, escrita con todas las letras. Pero junto con el orgullo llegó el vértigo. Tomó asiento junto a la ventana abierta. Desde allí se veían los tejados irregulares de Bergen, el humo saliendo de las chimeneas, el ir y venir de los barcos en el puerto. Cada esquina de esa ciudad tenía algo suyo. Cada grieta del astillero, cada paso entre la madera, era parte de su historia. Una lágrima silenciosa cayó sobre la carta. Minutos después, Elsa subió corriendo las escaleras, como cada mañana. Pero al verla con el rostro sereno y los ojos húmedos, se detuvo. ¿Qué pasa? Sigrid le entregó la carta sin decir palabra. Elsa la leyó y al terminar soltó un suspiro de sorpresa. «Sigrid, es todo lo que siempre quisiste. Copenhague, un título, un equipo, tu propio taller. Y estar sola entre extraños. Entre hombres que me aceptan porque ahora les conviene, no porque crean en mí». Elsa se arrodilló frente a ella. «Allí no vas a tener que luchar todos los días para probar que existes. Aquí sí. Aquí todavía te ven como una anomalía. ¿Vas a quedarte donde siempre tienes que pelear por respirar?» Sigrid miró al horizonte. «No sé si puedo irme, no sin despedirme». «¿De Harald?» Ella no respondió. No era necesario. Más tarde, visitó a Knut en su oficina del astillero. El viejo ingeniero la recibió con su sonrisa habitual, pero sus ojos mostraban un brillo de tristeza. «Me contaron que llegó una carta. Quieren que trabaje en Copenhague». «¿Y qué dice tu corazón?» «Que debo irme, pero duele». Knut abrió una cajita de madera en su escritorio. Dentro descansaba un compás antiguo, de metal gastado. «Era de tu padre. Lo usaba para trazar la línea de quilla de cada barco. Ahora es tuyo». Sigrid lo tomó con delicadeza. «Gracias». «Créeme, Sigrid, a veces, crear también es saber partir. No dejas de pertenecer a un lugar por irte. A veces, vuelves más tú». Cuando cayó la noche, Harald la esperaba en el taller. Llevaba el uniforme con menos rigidez que de costumbre. Su mirada era más abierta, pero cargada de algo que no había mostrado antes: vulnerabilidad. «¿Entonces, es verdad?» «Sí. Me ofrecieron un puesto en Copenhague». «¿Y vas a aceptarlo?» «No lo sé aún». Harald caminó hasta ella. Su voz era baja, pero cada palabra contenía una avalancha de emociones. «Sé que esto no es justo. No puedo pedirte que te quedes. No tengo ese derecho. Pero, desde que llegaste, mi vida cambió. Dejé de actuar por legado. Empecé a actuar por convicción». Sigrid bajó la vista. «Yo también cambié, pero necesito crecer, y no sé si puedo hacerlo aquí». «Lo entiendo, por eso...» Sacó de su bolsillo un pequeño pergamino. «Hice esto». Lo desenrolló. Era un plano de ruta naval. 2 trayectorias partían desde extremos opuestos y convergían en un punto central, rodeado por aguas abiertas. «Es simbólico. Representa lo que somos. Puedes partir de donde quieras, Sigrid, pero siempre habrá una forma de volver». Ella tragó saliva. Luego sacó el compás de su padre. «Este es mi guía. El tuyo puede ser esta carta». Ambos intercambiaron los objetos. Se miraron largo tiempo, con un silencio que decía todo. Durante los días siguientes, Sigrid preparó sus cosas. Dobló cuidadosamente los planos, guardó sus dibujos de la infancia, empacó libros y herramientas. En el fondo de la maleta colocó el pergamino de Harald y la brújula de su padre. El día de la salida, el muelle estaba lleno. No de multitudes, sino de significados. Elsa fue a primera a abrazá-la. «Prométeme que vas a escribir. Solo si tú prometes cuidar de Knut». «Siempre». Knut se acercó. No habló. Simplemente la abrazó fuerte, como un padre que entrega a su hija al mundo. Olaf apareció el último. Extendió la mano con firmeza. «Volverás más fuerte». «Lo intentaré». El barco danés ya estaba soltando amarras. Sigrid subió lentamente. En cubierta, miró a Bergen por última vez. Harald se quedó a lo lejos, en la cima de la colina del astillero.
No la saludó, no gritó, simplemente la miró. Se puso la mano en el pecho, donde guardaba el pergamino. Sintió el viento acariciarle el rostro. Era el momento. Mientras el barco se alejaba, Sigrid comprendió algo profundo. Partir también era un acto de amor. Y no lo hizo por rendición, sino por fe. Fe en sí misma y en la silenciosa promesa de que un día los vientos los volverían a unir. 5 años. Ese era el tiempo que había transcurrido desde que el barco danés partiera del puerto de Bergen, llevándose consigo no solo a Sigrid Halvorsen, sino también una parte del alma del astillero. Desde entonces, la ciudad había seguido su curso, pero quienes conocían su pulso sabían que algo en ella se había quedado congelado. El astillero seguía funcionando, pero los pasillos, antes llenos de ideas atrevidas y murmullos de ingenio, estaban ahora marcados por la rutina. Harald Winter, fiel a su puesto, mantuvo la excelencia, la disciplina y el orden. Sin embargo, los ojos que una vez brillaron con descubrimiento y deseo, ahora estaban velados por una sombra constante. Sus caminatas solitarias hasta el extremo del muelle se hicieron un hábito. A veces, los trabajadores lo encontraban allí, con la mirada fija en el horizonte, como si esperara una vela blanca que no terminaba de aparecer. Mientras tanto, en Copenhague, Sigrid se había convertido en un nombre respetado. Su estudio era frecuentado por jóvenes ingenieras, diplomáticos e inventores. Sus planos se colgaban en salas oficiales y sus ideas comenzaban a moldear el futuro naval de Escandinavia. Una mañana, en su taller, una joven aprendiz se le acercó con un prototipo torpe. «Maestra Halvorsen, ¿qué opina de este sistema de dirección?» Sigrid lo examinó con atención, sugirió ajustes, sonrió con gentileza. Pero cuando la aprendiz se alejó, su mirada se quedó fija en un viejo compás de metal sobre la mesa. Lo acarició con los dedos, sintiendo el peso do tempo, y murmuró: «El equilibrio no está solo en la técnica, también en lo que dejamos atrás». Su casa en Copenhague era amplia, luminosa, decorada com mapas, modelos à escala e livros técnicos. Mas na cabeceira de sua cama repousava pergaminho enrolado com fita azul, o plano de rota que Harald lhe dera. Certa tarde, Harald recebeu uma carta lacrada com o selo real. O envelope exalava solenidade. Sentado em seu gabinete, ele rompeu o lacre e leu: «Comandante Winter, la Marina de Noruega ha aprobado la construcción de una nueva clase de navío diplomático, inspirada en los diseños de la ingeniera Halvorsen. Se solicita su presencia en Copenhague para revisar y colaborar con el proyecto». Su nombre, impreso formalmente, le dejó sin aliento. Dobló la carta, se levantó en silencio y, sin decírselo a nadie, hizo las maletas. A la mañana siguiente, temprano, salió de Bergen. Copenhague lo recibió con sol y vientos suaves. Los canales reflejaban un cielo despejado, y la ciudad parecía cantar en otro idioma. En el Ministerio de Marina, lo condujeron por amplios pasillos hasta un salón. Allí, sobre una enorme mesa, había dibujos extendidos en papel crema, con anotaciones precisas en tinta oscura. Sigrid estaba de espaldas, observando el barco en el papel. Cuando Harald entró, se giró lentamente. Sus miradas se cruzaron. No dijeron nada durante largos segundos. Entonces él habló con voz ronca. «Has cambiado». «Y tú también», respondeu ela. «Pero tus ojos siguen sabiendo mirar». Ele sorriu, um sorriso pequeno, contido. «Parece que vuelvo a ser tu asistente». Sigrid o guió até a mesa. «Este es el diseño del barco diplomático. Usé algunas de nuestras viejas ideas como base. Reforcé la proa como tú». «¿Lo diseñaste para mí?» «Lo diseñé contigo». Trabajaron juntos durante horas. Su conexión latente se despertaba con cada gesto. Él dibujó líneas de refuerzo. Ella ajustó los cálculos. Ella sugirió curvas hidrodinámicas. Él validó los ángulos con su experiencia naval. Al caer la tarde, Sigrid sacó un rollo de pergamino más pequeño. «Quiero mostrarte algo». Se desarrolló un nuevo proyecto, un buque ligero, con grandes compartimentos, sin armamento. «Estoy construyendo esto, un barco escuela, para niñas». Harald ficou em silêncio, admirando cada linha.
Un barco para el futuro, dice. Un barco para que ninguna más tenga que vestirse de otro para ser escuchada. Caminaron por los canales, con la luz dorada del atardecer pintando las fachadas de las casas coloridas. ¿Alguna vez pensaste en volver?, preguntó Harold. Mucho, pero no quería regresar como un símbolo, quería hacerlo completa. ¿Y lo eres? Sigrid parou diante da água. Todavía no, pero estoy cerca. Harold a olhou como si procurasse algo que había perdido. Fui egoísta al querer que te quedaras. Hoy entiendo que irte fue tu mayor acto de valentía, y quedarte fue el tuyo, respondió ella con ternura. Caminaron en silencio. Al llegar al puente viejo, Sigrid se detuvo. Harold, este barco escuela precisa de muitas coisas, mas acima de tudo, precisa de alguém que o conduza não com autoridade, mas com visão. ¿Estás pidiendo que sea su capitán? Ella sonrió. Estoy pidiendo que seas mi compañero. Él la miró fijamente. Sin palabras, simplemente le tomó la mano. Y en ese puente, donde dos rutas se habían separado años antes, el viento volvió a soplar con fuerza. Pero esta vez, soplaba a favor de ambas. El sol de primavera bañaba Bergen con una luz cálida y generosa. Por primera vez en muchos años, el cielo no estaba cubierto de nubes ni de sombras. El puerto respiraba con una energía distinta, más liviana, como si algo en el corazón de la ciudad hubiera sido restaurado. Las gaviotas planeaban bajo el cielo despejado, y los mástiles de los barcos se mecían suavemente, saludando a una nueva era. Habían pasado 6 meses desde el regreso de Sigrid Halvorsen y la presentación oficial del proyecto más ambicioso de su vida, el astillero de las Hijas del Viento. Una escuela naval para niñas, erigida sobre el terreno donde antes se encontraba un viejo depósito abandonado, ahora transformado en un espacio de aprendizaje, creación y libertad. El día de la inauguración, Bergen se transformó. Los niños eran llevados de la mano por sus madres para presenciar el evento. Las mujeres se agrupaban frente al portón del astillero, muchas de ellas emocionadas por ver a sus hijas tener una oportunidad que ellas jamás imaginaron. Hombres de semblante serio, pero de ojos curiosos, se acercaban discretamente, reconociendo que algo irreversible estaba comenzando. El lugar estaba adornado con banderines blancos y azules que ondeaban en las barandas, y un navío recién terminado flotaba orgulloso frente al muelle. Era pequeño pero elegante, de líneas suaves y cubierta amplia. Su nombre estaba pintado en letras doradas, Alfdís, en honor a una navegante legendaria del folclore noruego, una mujer que, según la tradición, había surcado los mares disfrazada para proteger a su pueblo. Sigrid caminaba entre los invitados, vestida con un traje azul marino, su cabello recogido en una trenza firme. En sus ojos brillaba una emoción contenida, la de quien había luchado durante años para llegar hasta allí. A su lado, Harald, con su uniforme sobrio, caminaba con paso sereno. Era imposible no notar la armonía entre ellos. Ya no necesitaban esconderse ni hacer promesas. Había entre ambos una comprensión silenciosa, sólida como la madera bien curada. ¿Estás lista?, preguntó él, observando a la multitud reunida. «Hace años que lo estoy», respondió ella con una sonrisa leve. La multitud fue tomando asiento frente al pequeño escenario improvisado. En el centro, las niñas de la primera cohorte aguardaban sentadas, inquietas, con los cabellos adornados con lazos coloridos y los rostros iluminados por la emoción. Muchas llevaban los dedos manchados de tinta y acerrín. Algunas usaban delantales con sus nombres bordados por sus propias madres. Sigrid subió al escenario con paso firme. Los murmullos se apagaron. Todos los ojos se volvieron hacia ella, algunos con expectativa, otros con escepticismo, pero todos atentos. «Cuando tenía vuestra edad», comenzó con voz clara, «solía esconderme bajo los bancos de un astillero para observar a los hombres dibujar barcos. Nadie pensaba que una niña como yo pudiera imaginar una embarcación. Y durante mucho tiempo, yo también lo creí». Hizo una pausa. El viento sopló con suavidad, agitando los cabellos de las niñas de la primera fila. Pero el talento no basta. Hace falta coraje. Coraje para fracasar, para ser ridiculizada,
para volver a intentarlo, y sobre todo, hace falta que alguien crea en ti antes de que tú misma lo hagas. Dirigió la mirada a Knut, sentado en primera fila junto a Elsa. Luego a Olaf, de pie, firme como siempre. Las palabras venían del fondo del alma. Este astillero no es solo un taller, es un faro. Y vosotras, miró a las niñas, sois el viento que lo hará brillar. El aplauso fue intenso, prolongado. Algunas mujeres lloraban abiertamente. Era un momento histórico. Allí no solo se inauguraba un espacio físico, sino un símbolo. Un lugar donde los sueños antes imposibles se convertían en planos sobre el papel. Después de la ceremonia, Sigrid y Harald se alejaron discretamente hasta el balcón del antiguo despacho reformado. Desde allí se veía el mar abierto, ahora sereno. El Alfdis se mecía suavemente en el muelle, como si esperara su primera travesía. ¿Recuerdas cuando dijiste que querías construir una vida?, murmuró Harald. Sí, y creo que ya hemos colocado la quilla, respondió ella. Entonces solo falta navegar. Sigrid lo miró. Los ojos de Harald brillaban con una dulzura contenida, distinta del orgullo de otros tiempos. Ahora había ternura y confianza. Hagámoslo juntos, dijo ella con suavidad. Aquella noche hubo celebración en el muelle. Música, risas, historias compartidas a la luz de las lámparas. Niñas corrían entre los barriles. Aprendices debatían detalles de ingeniería y los viejos operarios brindaban por el futuro. En el centro de la fiesta, Knut alzó su copa. «Por esta mujer que cambió nuestro mundo sin pedir permiso, por Sigrid Halvorsen». El brindis fue coreado con entusiasmo. Sigrid, siempre reservada, sonrió con timidez. Más tarde, ya con la calma de la madrugada, ella y Harald caminaron hasta el extremo del muelle. Estaban solos. El mar murmuraba con dulzura. Sigrid llevaba consigo una pequeña botella de vidrio con un mapa enrollado dentro. El plano de su primera embarcación, el que había dibujado junto a Harald tantos años atrás. «¿Por qué hacerlo?», preguntó él. «Para que el mar sepa de dónde venimos», respondió ella. Con cuidado, lanzó la botella al agua. Flotó por un instante, luego fue arrastrada por las olas. Ambos la observaron en silencio. «¿Crees que alguien la encontrará?». «Tal vez, o tal vez no, pero no importa. Nosotros ya encontramos lo que buscábamos». Harald la rodeó con su brazo. A lo lejos, el Alfdis se mecía bajo la luz de la luna. En lo alto del mástil ondeaba una bandera blanca con un símbolo nuevo, una rosa de los vientos trazada por manos femeninas. Y entonces el viento sopló otra vez, pero esta vez soplaba a favor. El invierno había dado paso a una primavera temprana en Bergen. Los cerezos comenzaban a florecer en los jardines y el mar, manso, reflejaba un cielo de un azul suave. La ciudad había cambiado en 7 años, pero aún conservaba esa mezcla de bruma y sal que la hacía única. Los barcos llegaban con más frecuencia, y entre ellos había uno que destacaba por su diseño elegante y preciso, el Eir, navío insignia del astillero de las Hijas del Viento. En el muelle, un grupo de niñas desembarcaba con mochilas a la espalda y ojos brillantes. Venían de diferentes rincones del país, algunas incluso de otros lugares del norte de Europa. Todas tenían algo en común: el deseo de aprender, de construir, de navegar. En el extremo del muelle, una mujer de cabello trenzado las esperaba. Su presencia era serena, firme. Llevaba un abrigo gris claro y un cuaderno de cuero en la mano. «Bienvenidas», dijo Sigrid Halvorsen. El mar no distingue entre hombres y mujeres, solo reconoce a quienes se atreven a leerlo. Las niñas la siguieron en silencio reverente. Para muchas de ellas, conocerla era como ver una leyenda de carne y hueso. Y sin embargo, Sigrid no era de discursos grandilocuentes. Su forma de enseñar era sencilla: hacer, fallar, intentar de nuevo. El astillero ahora contaba con 3 talleres, una biblioteca técnica y una sala de navegación. En una pared, una placa decía: «Aquí no se construyen barcos, aquí se construyen destinos». Harald Winter aparecía cada mañana con puntualidad. Aunque se retirara de la marina,
Su vínculo con el mar jamás se rompió. Su cabello se había teñido de plata y en su andar había una lentitud digna. A veces enseñaba clases de estrategia naval. Otras simplemente observaba en silencio el trabajo de las aprendices. Pero cada tarde, al terminar la jornada, se reunía con Sigrid para caminar entre los muelles, como si el tiempo no pasara entre ellos. Vivían juntos en una casa sencilla al borde del mar. No tenían hijos propios, pero en los pasillos del astillero se les llamaba Madre y Padre del Viento. Un retrato enmarcado decoraba la entrada del taller principal. Era una imagen en blanco y negro de Sigrid, tomada en Copenhague durante su primera conferencia oficial. A su lado, una vitrina contenía el compás de su padre y el pergamino con el plano que Harald le había regalado años atrás. Un día de abril, una joven aprendiz encontró una botella arrastrada por las olas. En su interior había un papel, ya amarillento, con un mapa marino y una firma, H. Winter y S. Halvorsen. Se convirtió en símbolo del astillero, y durante la ceremonia anual, la sostenían como emblema de todo lo que había sido construido con fe, coraje y amor. Al caer la noche, Sigrid se sentó en el muelle, sola, como solía hacer. El cielo estaba limpio, y las estrellas comenzaban a aparecer. Cerró los ojos y respiró profundo. 7 años no habían borrado sus cicatrices, pero habían sanado sus heridas. Harald llegó en silencio, se sentó junto a ella. «Hoy te vi con las nuevas, te admiran. Yo las admiro a ellas», dijo ella. «Se atreven en un mundo que aún duda». «Gracias por no rendirte, Sigrid. Gracias por esperarme, Harald». Y entonces, como aquel día hace tantos años, el viento volvió a soplar. Pero esta vez, lo hizo sobre velas que ellas mismas habían tejido. Así termina la historia de Sigrid Halvorsen y Harald Winter, una travesía marcada por el coraje de romper barreras, el valor de ser uno mismo en un mundo que exige máscaras, y el amor que no pide permiso para existir. Sigrid no solo diseñó barcos, diseñó un nuevo rumbo para generaciones enteras de niñas que jamás habían imaginado un lugar para ellas entre maderas, mapas y mareas. Lo hizo disfrazada, ignorada, ridiculizada, pero nunca rendida. Su historia nos recuerda que a veces el talento necesita tiempo, que el reconocimiento llega después de muchas tormentas y que la verdadera revolución comienza en silencio, con una idea, una decisión, una línea trazada sobre un papel. Harald nos mostró que cambiar es posible, que la tradición no es enemiga del progreso y que el amor, cuando es verdadero, sabe esperar. A su lado, Sigrid no encontró un protector, sino un igual, y juntos construyeron algo más fuerte que cualquier embarcación, una vida compartida en libertad. Esta historia nos deja una lección imborrable. No hay viento favorable para quien no sabe a dónde va, pero cuando el rumbo es claro y el corazón firme, hasta el mar más bravo se convierte en aliado. Si esta historia te tocó el alma, escribe la palabra Alfdís en los comentarios para saber que llegaste hasta el final. Ayúdanos a que más personas conozcan este relato compartiéndolo y recomendando las otras historias que encontrarás en las tarjetas finales. Gracias por navegar con nosotros. Que tu camino sea libre, valiente y lleno de viento a favor.